Hola, buenas noches. Estamos comenzando nuestra transmisión de hoy. Vamos a hablar del TOC, 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 que es el trastorno obsesivo compulsivo. Pensamientos y miedos no deseados u obsesiones que provocan comportamientos repetitivos o compulsiones en los afectados. Estas obsesiones y compulsiones interfieren en las actividades diarias y causan un gran sufrimiento emocional a aquellos que padecen de TOC. Repito, que es el trastorno obsesivo compulsivo. Y decidí hablar o abordar este tema, como siempre, de la mano de un extraordinario especialista. Hoy el doctor Luis Madrid, él es psiquiatra y psicoterapeuta, es especialista en problemas o trastornos afectivos, trastornos del ánimo y del humor, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Psiquiatría y también miembro del Comité Asesor del Colegio Venezolano de Neuropsicofarmacología. Vamos a tratar este tema con él. Estoy dando chance a que todos ustedes se vayan uniendo. Yo sé que él está allí muy pendiente también para formar parte de la conversación. Vamos a hablar de lo que es el TOC, una descripción general de este problema de salud mental. Vamos a hablar de los síntomas de la obsesión, de los síntomas de la compulsión y por supuesto vamos a responder las inquietudes más frecuentes que con respecto a este trastorno se hacen los afectados y los familiares de los afectados y por supuesto también preguntas que ustedes tengan a bien formular. Como siempre les digo, esta conversación va a quedar guindada allí para todos ustedes en mi IGTV, de forma tal de que si por alguna razón se interrumpe la conexión o llegan tarde o se pierden parte de la conversación, pues puedan disfrutarla de principio a fin. Ya vi ahí a mi invitado y ya pues le voy a enviar la invitación a participar. O espero que él me envíe pues su solicitud de estar con nosotros aquí. Ya aquí lo tengo, a ver, acá está, enviar solicitud. Yo, gracias a todos los que se están uniendo, qué gusto que estén allí, porque seguramente juntos vamos a aprender mucho el día de hoy. Hola, doctor. Hola, María Laura. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Contenta de tenerte acá porque yo sé que tú eres muy estructurado, muy organizado, siempre tienes esa agenda muy full y que abras un espacio para conversar con nosotros me hace sentir afortunada, así que gracias. No, vale, gracias a ti más bien, María Laura. La verdad que encantado de estar en tu Instagram, en tu live, además con tu público que te sigue y bueno, esta ventana que es tan importante, pues tan valorada por la gente para poder hacer psicoeducación, que es muy importante, ¿no? Que podamos llegarle a la gente, que la gente sepa en qué consisten estas enfermedades, estos problemas o estas situaciones de salud mental que existen, que no es algo raro, porque mucha gente se siente extraña teniendo estas condiciones, que es algo que está descrito dentro de la medicina, con clasificaciones, tratamientos muy específicos, y que bueno, que el primer paso de partida para la búsqueda de ayuda es tener conciencia de que se tiene la enfermedad y buscar la ayuda. Pues, y esto va a conllevar a que se busque la ayuda adecuada. De hecho, yo recuerdo que mi curiosidad por el tema, es decir, por el trastorno obsesivo compulsivo, fue a raíz de una conversación que tuvimos en mi programa de radio y yo dije, esto merece mucho más tiempo para conversarlo y por eso te propuse, lo anoté como uno de mis pendientes, tratar este tema y bueno, tardé un poquito, pero ya estamos aquí conversando. Vamos a comenzar por lo más importante que es definir lo que es el trastorno obsesivo compulsivo. ¿En qué consiste? Ok, fíjate, María Laura, el trastorno obsesivo compulsivo está categorizado como un trastorno de ansiedad, porque bueno, el síntoma fundamental es una intensa angustia, ansiedad, estrés o preocupación que tiene el individuo, ¿no? Caracterizado porque está la presencia de unos pensamientos intrusivos que son recurrentes, son persistentes, que el individuo lo reconoce como ajenos a sí mismo, pero son persistentes, recurrentes. De hecho, están descritos como ideas parasitarias que están allí y no abandonan la conciencia del individuo, produciendo mucha inquietud, aprensión,
ansiedad, como ya te dije, temor o preocupación, porque surgen unas preocupaciones relacionadas con esto, y esto lleva a unas conductas repetitivas que denominamos compulsiones, que lo que buscan es reducir la ansiedad o disminuir la afectación, el peligro que el individuo puede sentir en ese momento. Entonces, están lo que llamamos las obsesiones o las ideas obsesivas, que te describo mejor. Son pensamientos, pueden ser impulsos, pueden ser imágenes también, que son repetitivos, persistentes, son indeseables para el individuo, desagradables. Muchas veces son absurdos o reconocidos como absurdos por el mismo sujeto, pero no puede dejar de pensar en ello. Son desagradables o ajenos al yo, y que son invasivos y producen una intensa angustia en el individuo. ¿Ok? Angustia, ansiedad, sensación de estrés. Podría intentar ignorarlos, deshacerse de ellos, pero ellos normalmente se quedan dando vueltas, atormentando al individuo, y mientras más intenta eliminarlo, ellos más se intensifican, ¿no? Entonces, el individuo comienza a crear unos rituales o comportamientos compulsivos para neutralizar. Lo otro, que en general estas obsesiones generalmente invaden cuando el individuo intenta pensar o hacer otra cosa. Entonces aparecen, y en ese momento, por eso es una enfermedad discapacitante cuando no recibe el tratamiento adecuado, sobre todo cuando tiene cierta severidad. Entonces, esas son las obsesiones, que son ideas que tienen esta característica. Y por otro lado, tenemos las compulsiones, que son comportamientos repetitivos que tiene el individuo, que además siente la obligación de realizarlos. No puede evitar realizarlos, porque estos comportamientos o actos mentales, porque las compulsiones a veces pueden ser como actos como lavarse las manos, darle al switch 5 veces, apagar la luz 5 veces, ¿no? Frotar una superficie 15 veces, o pueden ser compulsiones mentales, por ejemplo, como contar, rezar, cantar mentalmente, buscando anular la idea originaria, que era la idea obsesiva, ¿no? Para bajar la ansiedad, la angustia que esto le genera. ¿Qué más te puedo decir? Puede involucrarse con las compulsiones, generalmente son no placenteras, no logran aliviar totalmente la obsesión, sino parcialmente. Generalmente la compulsión lo que hace es aliviar la obsesión transitoriamente. No es placentera la compulsión, a pesar de que baja un poco la ansiedad, lo cual produce mucho más sufrimiento en el individuo. Entonces, está atrapado por un lado por las ideas obsesivas y por otro lado por las conductas compulsivas, que generan un gran estrés intrapsíquico en el sujeto. Le genera una angustia enorme, muy fuerte, que si no es tratada puede conllevar a que el paciente se complique con otra condición, abuso de sustancias, otros trastornos de ansiedad como ansiedad generalizada, fobias, etc. Entonces, es una condición que hay que buscar ayuda para que no aparezca otra comorbilidad, que es otra enfermedad secundaria, que es la que a veces hace que el paciente vaya a buscar ayuda. Por ejemplo, en la actualidad sabemos que el 80% de los pacientes con TOC o con trastorno obsesivo compulsivo, el 80%, sobre todo en hombres, buscan ayuda cuando tienen síntomas depresivos o cuando viene una adicción a una sustancia psicotropa que está usando como una manera de automedicarse erróneamente, ¿no? Y en las mujeres generalmente consultan con más frecuencia cuando se inicia el TOC. Las mujeres realmente son como mucho en muchas cosas, pues además de esto, ¿no? Son mucho más conscientes, buscan ayuda. Fíjate algo, Luis. Una Dime. persona escribe allí, yo creo que tengo eso, y yo creo que todos tenemos un poquitico de obsesivos y todos tenemos un poquitico de compulsivos, un poquitico, pero ya te puedes categorizar quizás dentro del trastorno TOC cuando esas obsesiones y esas compulsiones que adoptas para paliar los pensamientos obsesivos, ¿ok? Te limitan y ya dejas de hacer muchas cosas y dejas de desarrollar una vida normal. ¿Estoy en lo correcto o no? Totalmente lo correcto, María Laura. Fíjate, de hecho, todos los seres humanos eventualmente podemos tener ideas desagradables, podemos pensar cosas feas, podemos tener deseos negativos, malsanos, o podemos tener pensamientos sexuales inadecuados, o podemos en algún momento imaginarnos, tener una fantasía momentánea que es desagradable para el yo, o que uno reconoce como lo que llamamos ego distónica, es decir, desagradable para la psiquis de uno. Entonces, ¿qué ocurre?
que uno tiene un sistema en el lóbulo frontal que se encarga de barrer esas ideas. Por ejemplo, yo hago algo malo, tengo varias opciones. Pedir disculpas, vamos a suponer, transgredir una norma o le hago daño a alguien sin querer o queriendo. ¿Qué ocurre? Bueno, tengo varias alternativas. Pedir disculpas, reparar, asumir mi responsabilidad y de alguna manera eso va a ayudar a barrer. Es como limpiar la idea negativa que está asociada a ese recuerdo. Igualmente puedo tener fantasías o ideas, imágenes o impulsos negativos eventualmente, pero las borro inmediatamente, ¿no? De hecho, muchos seres humanos hemos sufrido de una cosa que los franceses llaman l'esprit de l'escalier, el espíritu de la escalera, ¿no? Que es que después que hicimos algo o dejamos de hacer algo, nos empezamos a culpabilizar. Empezamos, le vale, ¿por qué no hice tal cosa? ¿Por qué no le dije tal cosa? Yo vivo ¿Por en qué eso. no hice aquella Yo cosa? vivo en eso. Bueno, eso ocurre con más frecuencia de lo que la gente cree, ¿no? Se llama el espíritu de la escalera porque, bueno, está basado en una escena de una novela francesa donde el individuo en una fiesta le hacen un comentario donde se burlan de él y él en ese momento no se le ocurre que responderle a la persona que lo agredió, ¿no? Pero después cuando se está yendo, bajando la escalera de la casa, es que le viene la idea, cónchale, ¿por qué no le dije tal cosa? ¿O por qué hice esto? ¿O por qué no hice lo otro? Eso no ocurre frecuentemente, pero tarda un rato y se barre. Y se barre. ¿Qué ocurre en el trastorno obsesivo compulsivo? Que el sistema de barrido, que es cognitivo, ideativo, el sistema de barrido cognitivo ideativo, sobre todo de imágenes o ideas desagradables, está dañado, no está funcionando bien, que es unas vías que comunican el lóbulo frontal, que tienen que ver con las funciones sociales, que se conectan con la parte límbica, que es la parte más primitiva del cerebro, lo que llaman el cerebro reptiliano, que tiene que ver con las pulsiones, con los afectos, las emociones, es el cerebro primitivo, ¿no? Reptiliano. Bueno, hay una parte que conecta ese cerebro primitivo, que tiene que ver con pulsiones, deseos, imágenes, con el lóbulo frontal, que es el que regula socialmente nuestra conducta, nuestros deseos, nuestros pensamientos, ¿no? Entonces, esa vía, ahí hay un sistema muy concreto que se encarga de barrer. Entonces, sabemos que los pacientes con trastorno obsesivo compulsivo tienen dañado ese sistema de barrer y se queda la idea dando vuelta allí de manera parasitaria. Pero por otro lado, también sabemos que hay personas que tienen predisposición caracterial para esto. Personas perfeccionistas, personas que dudan mucho, personas que son inseguras, personas que son fóbicas, personas que son, que no les gusta la simetría, que son muy moralistas, que les gusta lo correcto. O sea, estas personas tienen más predisposición, por supuesto, a caer en una situación de TOC, si además tienen el sistema de barrido dañado, pues. Porque hay gente que tiene esto sin el sistema de barrido dañado, que es lo que llamamos el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad, que es otra cosa. Ok, ya vamos para allá. Aquí dice, doctor, de bien dedito levantado. Doctor, ¿usted podría hablar del trastorno borderline en otra oportunidad, por favor? Este usuario, que es @MiloPisoNailar, escribe por DM para yo tenerlo allí pendiente y más adelante seguramente podemos abordar ese tema. Yo no sé si tú recuerdas aquella película que protagonizó Jack Nicholson que se llama Mejor Imposible. Y ahí el protagonista, que es Jack Nicholson, desarrolla a una persona con trastorno obsesivo compulsivo. Y ahí vemos el cuadro clásico cuando ese trastorno de obsesión compulsión limita tu vida. Él, o sea, era tan extremo en su padecimiento que él no hablaba con nadie, no socializaba con nadie, no tenía pareja, una cantidad de cosas que no lo hacía tener una vida normal, si es que acaso, bueno, se puede hablar de vidas normales o anormales, ¿no? Entonces, bueno, vamos primero a responder también otra pregunta que leí por allí, que es cómo se trata, si tiene un tratamiento, el trastorno obsesivo compulsivo, si se puede controlar. Y otra persona, yo después voy a hacer una lectura más o menos de las preguntas, quédense allí, porque las vamos a responder en la medida de lo posible. Y había otra persona que decía que cuando corría, contaba los pasos. Y yo, bueno, yo no voy contando los pasos, pero yo voy respirando el ritmo de la pisada, por ejemplo. Pero eso es una manía.
y eso no limita ni mi corrida, ni es algo que me obstaculiza la vida. Yo no puedo decir que eso es un trastorno, simplemente es, no sé. Claro, fíjate, María Laura, es interesante porque, fíjate, para que nosotros podamos hablar de que hay un trastorno obsesivo compulsivo, tienen que cumplirse al menos unos criterios básicos. Uno, bueno, la presencia de obsesiones y compulsiones, a veces predominan más unos que otros. Hay pacientes que donde predominan básicamente las obsesiones que le atormentan, en otros pacientes pueden predominar las compulsiones, haciendo cosas o contando, rezando, cantando para eliminar una obsesión, pero tienen múltiples compulsiones. Entonces podemos clasificar a los pacientes con TOC predominantemente obsesivo, predominantemente compulsivo o lo que llamamos indiferenciado, es decir, tiene más o menos 50-50. Entonces el individuo tiene que tener la presencia de obsesiones y compulsiones, o compulsiones diría yo, ¿ok? Que le generan un disconfort, un malestar suficientemente elevado para buscar ayuda o para que colapse mentalmente. Lo otro es que le produzca una gran disfunción ejecutiva. El individuo no puede funcionar normalmente, no se puede relacionar sanamente, no puede trabajar, no puede estudiar, no puede ni siquiera tener una conversación pequeña con que las obsesiones están ahí haciendo ruido interno, lo que llamamos ruidos internos, ¿no? El individuo no se puede ni siquiera concentrar. Hay pacientes que te lo dicen claramente, doctor, mire, estoy hablando con usted y siento que no estoy seguro si me estoy concentrando, no me estoy concentrando con usted. Entonces, fíjate, es muy importante que tiene que producir disfunción en el individuo y el tiempo es relativo. Hay algunos textos que hablan de que el paciente puede tener 2 meses, 6 meses, 9 meses o un año presentando esto. Yo utilizo el criterio de 2 a 6 meses. Una persona que tenga esta condición con una severidad importante durante un periodo de 2 a 6 meses, ya prácticamente una persona que tú puedes diagnosticar como un trastorno obsesivo compulsivo. Aquí dicen, ¿es producido por un desequilibrio químico a nivel cerebral o tiene otra causa? Son varias cosas, son varias cosas. Nosotros sabemos, en primer lugar, que las personas con trastorno obsesivo compulsivo pueden venir, se han descrito casos de que vienen de familias donde el perfeccionismo, lo obsesivo es muy valorado, lo correcto, lo moral, hay una hipermoralidad, una hiperreligiosidad, hay una alabanza a lo correcto, a lo simétrico, a lo perfecto, ¿no? El perfeccionismo es muy alabado dentro de la familia. Entonces, sí sabemos eso. De hecho, Freud en los años 1800 describía que había muchas madres que obsesivamente ponían al niño, colocaban al niño en la vacinilla a hacer pupú y de manera obsesiva y le decían, no te pares de hasta que no haga pupú. Y eso era como la génesis. La obsesividad comenzaba a través de eso, de una madre obsesiva le transfería eso al niño, ¿no? Eso un poco las teorías psicoanalíticas o psicodinámicas. También sabemos que hay familias, como ya te dije, que tienden al perfeccionismo, la hipermoralidad, religiosidad, lo correcto, y a valorarlo, a premiarlo. También sabemos que hay las familias que comparan. Es terrible eso, María Laura. Nunca comparen sus hijos. Sus hijos son distintos, no es que son unos mejores que otros. Entonces, por ejemplo, cuando se compara al hijo, mira, oye, tu hermano, mira que estudioso es, mira tu hermano que es deportista, que hace deporte, mira tu hermano que no fuma, mira tu hermano que... Nunca triangule con los hijos ni con la familia. O mira tu primo, o mira el hijo de la vecina, o mira la hija de yo no sé quién. Nunca compare, porque eso se llama triangulación. La triangulación también puede inducir que la persona busque por un canal irregular, compulsivamente y obsesivamente regulares. Es que son personas que tienden a ser como ya describí anteriormente, perfeccionistas, muy ansiosas, muy correctas, que temen mucho. Fíjate, hay una combinación clásica. La duda, son personas que dudan mucho, son personas que son muy perfeccionistas por otro lado, y lo otro es que temen que ocurra algo malo. Temen siempre que ocurra algo malo. Tú combinas esas 3 cosas y te da un toque. Y por último, sí, hay elementos biológicos. Estas vías que describí, que comunican el lóbulo frontal, que es el lóbulo social, con el cerebro primitivo, que es el área límbica y sobre todo el tallo cerebral, a esas que se encargan de barrer las ideas desagradables y los actos desagradables, ahí esas vías están alteradas. Están alteradas porque la serotonina en esa área, no en el área donde está la depresión y el trastorno de pánico, sino en la área de barrido,
la serotonina está muy baja en esa área y produce este cuadro. Entonces sí sabemos que hay un déficit de serotonina en esa área del cerebro. En función de eso, aquí pregunta Iraima Gay, así, Liraima Gay es el usuario. Dice, doctor, ¿cuál es el mejor método para mejorar la calidad de vida de un paciente con trastorno obsesivo compulsivo? Es decir, vamos a caer en si hay un tratamiento. ¿Cuál sería? Por supuesto, por supuesto. Lo primero, María Laura, es tomar conciencia. Tomar conciencia porque mucha gente confunde esto con otra cosa. Hay gente que piensa que yo soy maniático, así como dices tú. Yo soy maniático. Esa es otra pregunta. Yo soy perfeccionista. Se puede confundir con manía, dice. Exacto. Lo que pasa es que el término manía, fíjate, María Laura, el término manía en el argot médico, dentro de como término médico, la palabra manía realmente significa un estado de euforia patológica, intensa, incontrolable y prolongada. Una euforia que puede llegar inclusive a la irritabilidad y a los delirios megalomaníacos. Eso es una manía. ¿Ok? Una hipomanía es cuando hay una euforia un poco más pequeña y más corta. Realmente el término maniático es lo que pudiera considerarse dentro del trastorno obsesivo compulsivo, es maniático, pero no maníaco, porque la manía es un estado de euforia. Entonces, ¿qué pasa? Que realmente el término que se debe usar son obsesiones. El que es maniático es porque es obsesivo compulsivo, no porque tenga manía. Entonces, creo que hay que aclarar el concepto. Sin embargo, tenemos años en eso y la gente sigue diciendo, chica, tú sí eres maniática, que te la pasas con un trapito, con cloro limpiando todo, ¿no? O sea, ha costado desmontar esa palabra y ya nosotros claramente sabemos diferenciar cuando se quieren referir a que alguien está maníaco o que alguien es maniático. Son dos cosas distintas. Ok, quedó claro. Ok. Ahora vamos con el tratamiento. Ajá, el tratamiento, fíjate, por supuesto. Entonces el primer paso es tomar conciencia de que tienes un problema de salud mental, un problema de salud, un problema médico, psicológico. ¿Y que necesitas buscar ayuda? Lo tercero que necesitas saber es que hay tratamiento para eso, porque mucha gente sufre en la clandestinidad, porque piensa que es una cosa rara, que soy un bicho raro, que solamente a mí se me ocurren estas cosas. Yo no he escuchado que más nadie tenga esto, porque tú puedes ver las obsesiones clásicas, que las podemos ahorita describir, pero también hay gente que tiene obsesiones súper raras, poco frecuentes, o compulsiones muy originales, que son poco frecuentes. Entonces la persona puede sentir que es un bicho raro, que es extraño, que tiene una cosa que es pecaminoso, lo asocia con lo pecaminoso, con lo inmoral, con lo culposo, y no busca ayuda pensando que es una cosa voluntaria, ¿no? Entonces, tomar conciencia de eso, de que tienes un trastorno, que tienes una enfermedad, que además hay que buscar ayuda especializada. Esto lo tiene que ver un médico psiquiatra y un psicoterapeuta, porque tienen que recibir ambos tratamientos. Y lo otro es buscar ayuda especializada para que pueda tratarse esta condición, que obviamente sí hay tratamiento. Dentro de la psiquiatría, para que tú sepas, María Laura, dentro de la psiquiatría está considerada, a pesar de estar dentro del grupo de los trastornos de ansiedad, porque el DSM-5 acaba de poner un capítulo aparte para los perfiles obsesivos, del espectro obsesivo, perdón, sigue siendo un trastorno de ansiedad, pero dentro de los trastornos de ansiedad, fíjate que son los trastornos que antes se llamaban neuróticos, a pesar de ser un trastorno neurótico, como se llamaba antes, fíjate, es uno de los trastornos de más difícil tratamiento. Es más fácil tratar a un paciente con esquizofrenia o trastorno bipolar que un TOC. Por eso insisto, debe ser tratado por una persona especialista. No puede ser tratado por cualquier persona, ninguna otra especialidad. Tiene que ser un psiquiatra o un psicólogo clínico que maneje la psicoterapia, fundamentalmente la terapia cognitivo-conductual, que pudiéramos desarrollar un poquito al final, si quieres. Al final, ¿En qué consiste? ¿Implica el uso de fármacos? Es una pregunta que hacen. Solamente con fármacos. Fíjate. Hay una escala cuando a uno le llega cuando uno le llega a un paciente con un trastorno obsesivo compulsivo, uno lo que tiene que ver en primer lugar es, bueno, primero hacer el diagnóstico correcto, un trastorno obsesivo compulsivo. No es que una persona que tiene rasgos obsesivos de la personalidad o una persona que tiene una depresión, porque a veces en la depresión pueden presentarse ideas obsesivas, a veces en algunos casos de psicosis como la esquizofrenia, o en pacientes con depresión psicótica, depresión postparto, las personas pueden tener ideas obsesivas, ¿ok? Entonces, descartar eso
para entonces estar claro que el diagnóstico de un trastorno obsesivo compulsivo. Okay. Una vez que se hace el diagnóstico, tenemos que evaluar la severidad de ese cuadro. Cuánto tiempo tiene el paciente, cuánto le hace sufrir, cuánto lo incapacita para funcionar normalmente y qué complicaciones emocionales le trae. También te deprime, te hace sudar, te ha metido en problemas. Por ejemplo, yo tengo pacientes que se han metido en problemas legales por un TOC, ¿ok? Por un TOC, la manía de ir a probarse traje de baño en una tienda, o la manía de probarse ropa o de robar cosas obsesivamente, compulsivamente, porque no tienen necesidad de hacerlo. Entonces se meten en problemas legales. Entonces lo que hay que hacer es medir la intensidad y la severidad del cuadro para entonces definir cuál es el tratamiento, ¿no? Entonces tenemos una escala que todo psiquiatra y psicólogo clínico que la conoce, la mayoría la conocemos, que es la escala de Yale Brown. La escala de Yale Brown para trastorno obsesivo compulsivo nos mide muchísimas cosas. Nos hace un perfil completo del trastorno en cada sujeto y nos mide la intensidad y severidad. Inclusive nos puede dar algunos indicadores de qué dimensión es la que predomina, porque nosotros sabemos que siempre hay una dimensión que predomina en cada TOC, en cada paciente con TOC, perdón. Por ejemplo, hay gente que tiene un predominio de la dimensión de la simetría y el orden, ¿ok? Hay otras personas que tienen un predominio de la dimensión de contaminación y lavado. Otros que tienen, que son 4 categorías, 4 dimensiones. La tercera dimensión tiene que ver con la acumulación o el guardado. Y la cuarta dimensión tiene que ver con aspectos sexuales, religiosos o daño o agresión. Entonces, nos permite ubicar dónde está la dimensión fundamental en cada paciente. Entonces, en base a eso, armamos toda una estrategia de tratamiento. Si yo no hago psicoterapia, por ejemplo, busco a alguien que haga terapia cognitivo-conductual, que haga esa parte, porque tiene que ir el tratamiento combinado. La gran mayoría de los pacientes necesitan tratamiento farmacológico. ¿Por qué, María Laura? Fíjate, esa área del cerebro donde tiene que llegar el medicamento para que suba los niveles de serotonina es una parte muy difícil para que llegue. Así cuando hay un proceso inflamatorio, a veces cuesta que el antibiótico llegue a un sitio. O por ejemplo, cuando hay un proceso odontológico inflamatorio, infeccioso, la gente dice, la anestesia no agarra, porque no llega la anestesia. Entonces, fíjate, igualmente pasa acá. En el trastorno obsesivo compulsivo, donde está el déficit de serotonina, es difícil que llegue el medicamento. Entonces, tenemos que generalmente usar medicamentos a dosis un poco más elevadas que las que usamos para la depresión. Eventualmente podemos, generalmente se usan inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina que suben los niveles de serotonina y el paciente comienza a funcionar mejor, se le alivia la ansiedad, se le alivian las obsesiones, se le alivia la necesidad de compulsionar o de compulsar y el individuo comienza a sentirse mejor. Pero por otro lado también a veces tenemos que usar ansiolíticos que también ayudan a bajar la ansiedad, sobre todo al comienzo del tratamiento, donde el individuo a veces llega muy tenso o sumamente invadido por la angustia y la ansiedad. Entonces, nos ayudamos un poquito con algún ansiolítico, pero la mayoría de las veces, por no decirte siempre, hay que usar tratamiento farmacológico. Pero ojo, siempre hay que hacer terapia también. Ok, pero en algún momento se puede dejar o siempre, o es de por vida, es un tratamiento crónico. No, mira, es raro, te lo digo por experiencia, tengo muchísima experiencia con pacientes con TOC, te digo, es muy raro el paciente que solamente revierta con una farmacoterapia, o es muy raro el paciente que revierta un verdadero TOC, revierta con psicoterapia, porque la angustia es tal que no entra en la psicoterapia. Pero pregunto, doctor, después de cumplido un periodo de tiempo importante con el tratamiento, ¿pudiera irse poco a poco abandonando los fármacos? Excelente pregunta, excelente pregunta. Sí, fíjate, hay protocolos de tratamiento, ¿no? Esto no se trata de manera empírica. La psiquiatría ha dejado de ser una ciencia empírica hace mucho tiempo, una especialidad empírica. Nosotros tenemos protocolos, fíjate, tú colocas el tratamiento farmacológico y el tratamiento psicoterapéutico hasta que lleguemos a lo que llamamos remisión de los síntomas, es decir, se desaparezcan, no que esté mejor, el paciente esté sin síntomas. Eso se llama remisión, no es mejoría, sino remisión. Buscamos siempre la remisión, porque si queda una ideita obsesiva por ahí, no es suficiente. Tenemos que remitir completamente el cuadro. Una vez que remiten los síntomas, ahí comienza a contar el tiempo. No es cuando comienza el tratamiento farmacológico o psicoterapéutico, es cuando comienza la remisión. ¿Ok?
comenzamos a contar 2 años. El trastorno obsesivo compulsivo tiene que tomar el tratamiento, el inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, que no es un psicotrópico, le advierto, no genera dependencia y tiene poca interacción con muchas cosas, incluyendo el alcohol. Mosca, no estoy sugiriendo que la gente tome alcohol. Lo mejor es nunca tomar alcohol. Y un obsesivo compulsivo menos todavía. No estoy sugiriendo, pero lo que te quiero decir es que son medicamentos tan nobles, tan inocuos, que la gente pueda hasta tomar alcohol tomando estos medicamentos. Porque mucha gente dice, esta noche como voy a una fiesta y me tomo un trago, no me tomo el tratamiento. No, con más razón tienes que tomártelo. Pero por supuesto, siempre evitar el alcohol lo posible. También se utilizan en el embarazo. Algunos de estos inhibidores selectivos de recaptación de serotonina son tan beneficiosos que pueden ser utilizados en el embarazo, para que sepa. Por ejemplo, la fluoxetina, ¿ok? Ahorita están apareciendo algunos estudios con el citalopram en el embarazo que empeore con el TOC. Recuerda que el único trastorno, el único trastorno de ansiedad que empeore con el embarazo es el TOC. Es otra cosa que es importante señalar. Qué Todos bueno los saber. demás trastornos de ansiedad, todos los demás trastornos de ansiedad, fíjate, el trastorno de pánico, el trastorno de ansiedad generalizada, las fobias, el estrés postraumático, mejoran con el embarazo, se desaparecen. Es como una cosa milagrosa ese periodo, ¿no? El único cuadro que empeora generalmente con el embarazo es el TOC. La paciente comienza a tener obsesiones con respecto a su bebé, al embrión, al feto, y comienza a tener obsesiones, ¿no? Entonces, fíjate que aún en ese estado, la persona pudiera ser susceptible a un tratamiento farmacológico bien escogido a dosis bien moderadas. Doctor, voy a comenzar a hacer una cantidad de preguntas que quisiera que me respondiera de manera rápida. ¿Ok? Solamente para ir aclarando dudas. Yo hice una lista de preguntas que pensé eran las que comúnmente se pueden hacer las personas con respecto al trastorno obsesivo compulsivo. Quiero hacer esas preguntas para luego ir con las preguntas de la audiencia. Aquí, Pulga 001 dice, ¿el encierro de la pandemia puede generar el TOC en los adolescentes? ¿Perdón? ¿El encierro de la pandemia puede generar el TOC en los adolescentes? Muy buena pregunta. Sí, lo hemos notado. Fíjate, el TOC además es un trastorno que puede aparecer a edades muy tempranas. Nosotros vemos TOC en niños. Es muy frecuente la aparición en niños y en adolescentes también. Entonces aparece muy temprana edad. No Esa es es una raro pregunta. que nos ¿A qué llegue un edad niño. aparece? ¿A qué edad suele aparecer? ¿Perdón? ¿Que a qué edad aparece? ¿A qué edad suele aparecer? Fíjate, lo que pasa es que hay 3 curvas fundamentales. Hay una curva que aparece en la edad escolar. En la edad escolar aparece el TOC, ¿ok? Generalmente está entre los 6 a los 12 años aproximadamente. En ese periodo hay una primera emergencia del TOC, de algunos TOC muy particulares en niños. Luego, en la adolescencia un poquito más avanzada, ya cuando el muchacho tiene o la muchacha tiene 16 a 21 años, hay otro pico de aparición de TOC en ese momento. Y el otro aparece, que es lo que llamamos el TOC de aparición en adultos, ocurre alrededor de los 25 años de edad. Alrededor de esa edad, un poco más, un poco menos, aparece el TOC también. Okay. La otra forma, María Laura, disculpa que la obvié, la otra forma es lo que llamamos el TOC de aparición tardía, cuando aparece después de los 65 años. Cuando eso ocurre, hay que pensar inmediatamente en una enfermedad neurodegenerativa, es decir, que el paciente tenga o un comienzo de un Alzheimer, comienzo de una demencia vascular, demencia cuerpo de Lewis, o que el paciente pueda tener una lesión isquémica o una lesión tumoral. Es raro que un TOC aparezca después de los 60 años, ¿de acuerdo? Entonces, siempre cuando es de aparición tardía, descartar algo orgánico cerebral. Ok, dice aquí una seguidora, tengo mi hermana que sufre de TOC y se encuentra discapacitada. Es muy triste sufrir esta enfermedad. Ahora vamos con las preguntas rápidas. Vamos. Si tengo un TOC, ¿mis descendientes tendrán un TOC? ¿Es hereditario el padecimiento? No. La respuesta contundentemente no. Usted puede, si es un TOC con una penetración genética alta, porque están descritos varios tipos de TOC. Los de penetración genética alta, que son muy raros los casos, donde tú ves varios familiares, fíjate, no se hereda la enfermedad, se hereda la predisposición. Tienen que sumarse otros factores, una crianza rígida, traumática, moralista, etcétera, pues violencia durante la infancia, abuso sexual,
abuso físico, abuso psicológico durante la infancia, situación de alcoholismo, de droga por uno de los padres, pérdida temprana de uno de los padres o violencia intrafamiliar. Entonces, conjunto a eso se dispara el TOC, pero uno no hereda la enfermedad, se hereda la predisposición cuando la hay. La mayoría de las veces, cuando tú ves un paciente con TOC, es raro ver a algún otro familiar con TOC. ¿Ok? ¿Todo el mundo con TOC tiene los mismos síntomas, sí o no? No, no tienen los mismos síntomas. Hay unos síntomas clásicos, como son, por ejemplo, obsesiones de contaminación con gérmenes, suciedad, o que las cosas están pegajosas o pegostosas, preocupaciones sobre daños corporales o hacerle daño a otros, o que me hagan daño a mí, o le ocurra algo malo a algún ser querido, miedo a tener alguna afectación, alguna enfermedad, obsesiones, por ejemplo, relacionadas con la simetría, porque si algo no está simétrico va a pasar algo malo, si algo no se hace correctamente, puede ocurrirle algo malo o puede morir un familiar mío, necesidad de saber o recordar o mantener la atención, otra forma de obsesión, también miedo a situaciones embarazosas, por ejemplo, obsesiones de que me voy a vomitar si estoy comiendo en público, o de que me voy a orinar si estoy en una reunión, o por ejemplo, de que si veo a un tipo, van a pensar que soy gay, que es lo que llaman el TOC homosexual, o que la gente pueda pensar de que me puedan pegar una enfermedad, etcétera, y el miedo a perder cosas o a perder el control, sobre todo, ¿no? Y lo otro son las compulsiones clásicas, las compulsiones de lavarse y limpiarse, las compulsiones de comprobar, verificar o checar las cosas. Nosotros en Venezuela decimos chequear, es checar realmente, checar las cosas o chequear, pues, para que me entiendan. Restablecer la confianza, yo pensaba que los mexicanos estaban equivocados. Sí, no, es checar, como sí. La palabra chance, que nosotros decimos el chance a ganarse la lotería, es la chance, ¿no? Sin embargo, nosotros, bueno, tenemos nuestros propios códigos. Por ejemplo, compulsiones de duda y preguntar si está bien, reiteradamente preguntar porque la duda invade muchísimo. Contar, rezar, cantar, como ya te dije, evitar situaciones, repetir rituales, por ejemplo, darle el switch, tocarle 5 veces a la puerta, tengo que cerrarla bien, me voy, pero si la habré cerrado bien, dejo de revisar. Ese tipo de compulsión, que es lo más común, ¿no? Y lo otro es lo de la acumulación, acumular y guardar cosas de manera obsesiva, compulsiva, porque más adelante probablemente me puedan ayudar a resolver algo. Estos son los síntomas clásicos, pero hay otros que son como más particulares, que pueden tener que ver con ideas religiosas o con cosas sexuales o con situaciones de simetría, regularidad. Esto de pisar las rayitas no es tan común como uno cree. Sí existe lo de pisar las rayas del suelo, ¿no? Que no puedo pisar las líneas del suelo porque generalmente está asociado a una idea. Realmente eso de no pisar las rayitas del suelo, en el 96% de los casos, cuando la gente tiene ese tipo de compulsión de no pisar las rayas o manchas en el suelo, es porque si pisa eso, alguien se va a morir, va a ocurrir algo malo o me puede ocurrir algo malo a mí. Por ejemplo, me pueden pinchar con una aguja o puedo pisar eso y ahí me contagio de HIV, ponte. Cosas muy absurdas que el individuo la reconoce como absurda, pero no puede evitar pensar en eso. Entonces, el individuo realmente está compulsionando. Aquí preguntan, ¿la agorafobia perdón, está relacionado con este problema o no? Con el TOC. Fíjate, sí se puede producir una agorafobia secundaria. La agorafobia, fíjate, agorafobia viene de la palabra, recuerda que los términos médicos realmente vienen del griego. Agora significa mercado y fobia viene de phobos, que significa temor, miedo. Entonces, miedo a los espacios abiertos donde hay imagínate un mercado, un espacio abierto, grande, un estadio, un teatro, un cine, donde hay multitudes, hay gente, un Sambil a las 4 de la tarde un domingo. Bueno, ahorita con la cuarentena no sé cómo está la cosa, pero bueno, en tiempos cuando no había cuarentena. O un estadio lleno de gente, un cine que está full porque es el estreno de la película. Y lo otro es un sitio difícil de escapar. Por ejemplo, un avión que en pleno vuelo yo no me puedo bajar de ahí. O un ascensor, o el metro. Son los 3 sitios favoritos para los agorafóbicos. El metro, un avión o un ascensor. Si me pasa algo, ¿cómo escapo? Está cerrado todo. Entonces, fíjate, la agorafobia es un miedo a eso. La agorafobia está más relacionada con el trastorno de pánico. Es una complicación muy, muy frecuente en el trastorno de pánico que el individuo desarrolla agorafobia. No es tan frecuente en el TOC. El TOC ocurre por
por efecto secundario, lo que llamamos una agorafobia secundaria, porque el individuo se va aislando, porque le da tanto miedo a que ocurra algo malo, que es mejor quedarse en su casa, inclusive a veces quedarse encerrado en su cuarto, ¿ok? Hay gente que inclusive se aísla dentro de su casa, del resto de la familia, para no hacerle daño a la familia con sus pensamientos o que no se den cuenta de las compulsiones que está haciendo, como rayar, frotar la almohada 16 veces, porque tiene que ser un número exacto. Y después dice, ay, pero ¿será que conté mal? Déjame frotar 16 veces más. Ya va, pero ahorita volví a frotar 16 veces la almohada, y entonces da 32. Entonces tengo que revertir eso. Vamos a borrar 16, vamos a borrar 16 y empiezo otra vez a contar 16. Entonces, imagínate tú una persona estar en eso, el nivel de sufrimiento. Entonces, Claro. muchas veces el individuo se aísla por esa razón. Ahora, Eso se puede describir la agorafobia secundaria al TOC, pero no es lo más frecuente. Es más frecuente en el pánico. ¿El alcohol predispone o el abuso de las drogas al desarrollo del trastorno obsesivo compulsivo? Sí, sí. Hay muchos estudios que demuestran que muchísimas personas con TOC tienen comórbidamente, paralelamente, un abuso de sustancias. O sea, un buen porcentaje también abusan de sustancias, particularmente de alcohol y de sustancias que relajan, como por ejemplo benzodiazepina, medicamentos ansiolíticos que lo buscan por su cuenta, o un médico amigo le dio el récipe, o la vecina le dio un blister, o mi tía que me regaló una caja. Entonces, ese tipo de cosas que hay que evitar, ¿no? Porque se genera la adicción. Ahora, Entonces, lo que sabemos que estas sustancias que te pueden relajar momentáneamente, porque es momentáneo, es una cosa ilusoria, produce un efecto rebote. Es decir, las siguientes 72 horas usted va a estar peor. Usted se toma 3 tragos y se va a relajar. Ay, qué chévere me siento, porque está prendido. Pero dentro de las siguientes 72 horas, usted tiene un riesgo de más del 90% de que se dispare un episodio de ansiedad tan severo que puede llegar al pánico por las obsesiones y las compulsiones que le van a atormentar. Entonces, no hay que tomar, no es por el tratamiento farmacológico, es por el trastorno. Ya otra sustancia que se usa, disculpa, otra sustancia es la marihuana. Mucha gente consume cannabis en forma de marihuana, la fuma, la comen con brownie o compran ahora el THC en líquido y la usan en los vapes para relajarse, pero produce un efecto rebote terrible que puede llegar a la psicosis. Yo tengo pacientes que han tenido síntomas psicóticos del rebote que le produce el cannabis o el efecto del cannabis. Alucinan o deliran bajo efecto del cannabis. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Busca ayuda profesional, que esto tiene solución. Exacto. De hecho, hablabas de los medicamentos que eran inocuos, ¿ok? Y que hablabas también de que indefectiblemente el TOC se trata con medicamentos, pero los medicamentos, dijiste que eran inocuos, ¿no producen ningún efecto secundario? Que era la pregunta que te quería hacer. Fíjate, es interesante la pregunta. Fíjate, como vamos a usar dosis un poco más altas de lo habitual, se usan dosis un poco más elevadas que lo que usamos en depresión o en trastornos de pánico, porque para llegar al sitio donde está el problema, tenemos que usar dosis altas para que penetre al área de la corteza prefrontal. Entonces, fíjate, comenzamos con dosis muy bajitas y vamos titulando o subiendo la dosis lentamente, dependiendo de la tolerancia del paciente. Generalmente son medicamentos de muy buena tolerancia, que pueden producir normalmente un poquito de temblor los primeros días, eso generalmente es transitorio, un poquito de dolor de cabeza, generalmente se alivia con 1 o 2 acetaminofén o un ibuprofeno, generalmente es transitorio el dolor de cabeza. Lo que sí sabemos que puede afectar a mediano o largo plazo es la parte sexual, porque puede producir un alargamiento del periodo orgásmico, lo que llamamos periodo de latencia orgásmica o de latencia eyaculatoria. Entonces, la gente tarda un poco más en acabar, como se dice en criollo, ¿no? En acabar o en llegar al orgasmo puede tardar un poco más. Hay gente que le favorece. Hay pacientes que me dicen, doctor, es una maravilla porque estamos matando 2 pájaros, un solo tiro porque soy eyaculador rápido. O la paciente dice, no, es que yo era multiorgásmica y me confundió un poco lo que estaba sintiendo. Entonces, bueno, a veces se favorece ahí, pero es un efecto secundario que tiene que saberse que es transitorio y que lo va a tener si se presenta. Eso ocurre nada más en el 18%, de los pacientes mientras toma el tratamiento. Después que tú quitas el tratamiento, ese efecto secundario se quita. De resto, son medicamentos que no producen
otra cosa sino eso. A veces puede producir un rash, en el caso muy pequeño, un rash cutáneo como una alergia, simplemente se suspende el tratamiento. Si el paciente tiene una dosificación más alta de lo debido o toma una dosis muy alta bruscamente, puede producirse un síndrome serotoninérico, donde empieza a sudar, se pone pálido, las pupilas se le dilatan, se pone un poco rígido, pero simplemente parando el tratamiento, pero hay que buscar ayuda, por supuesto, en ese momento con el médico tratante. Pero de resto, son medicamentos muy inocuos. Ok, Son otra medicamentos muy pregunta. inocuos. ¿Hay alguna relación entre los cambios hormonales y el trastorno obsesivo compulsivo? Interesante, interesante la pregunta. Sí, sí sabemos que, por ejemplo, la parte hormonal influye. La presencia, por ejemplo, en el hombre de la testosterona o de un predominio de la testosterona hace, por ejemplo, que las obsesiones generalmente sean más obsesiones de daño, de hacerle daño a alguien. Por ejemplo, hay un paciente que yo tengo que él, cuando se sentaba en el transporte público, él se imaginaba a la persona que estaba sentada delante de él, o sea, le veía era la nuca a la otra persona, se imaginaba que agarraba el bolígrafo, lo sacaba y se lo clavaba en la cabeza, cosa como esa. Entonces se angustiaba, empezaba a rezar, empezaba a contar, o a veces inclusive se tenía que bajar del carrito por puesto, o del carro, porque pensaba que al chofer le podía golpear la cabeza o hacer algo, ¿no? Entonces, las ideas de daño y las ideas sexuales, por ejemplo, el TOC homosexual o el TOC de tener HIV o contraer el HIV, de las maneras más insólitas. Hay gente que piensa que puede contraer el HIV porque tocó el tubo del carrito por puesto, o porque tocó la baranda, o el botón de un ascensor, o porque agarró un bolígrafo, toma, María Laura, fírmame un autógrafo aquí, y entonces, ay, si María Laura tiene SIDA y me pega el SIDA. Entonces, la gente puede tener ideas obsesivas tan intensa que le producen eso. Entonces, en los hombres, la presencia de testosterona, el predominio, hace que la idea obsesiva sea un poco más hacia hacer daño o recibir daño o imágenes de violencia muy feas, imágenes grotescas de gente desmembrada, estripada, descabezada, y ideas obsesivas sexuales. En cambio, en las mujeres, las ideas que más predominan son las de contaminación, de que las cosas están sucias, o que la sensación de que tengo las manos pegajosas, o que las cosas están pegajosas. Y luego, por otro lado, las ideas religiosas, que también son más frecuentes en las mujeres, ¿no? Ideas religiosas de tener ideas pecaminosas, de que tú es un pecado, o si va a la iglesia, entonces ve la imagen de Jesucristo en la cruz y se imagina que se le cae el trapito a Jesucristo. O ve a la Virgen y se le imagina desnudo. Entonces, ay, Dios mío, qué pecado, qué pecado. Son ideas blasfémicas o religiosas, ¿no? Entonces, el individuo tiene... Entonces, fíjate, si está descrito, por ejemplo, en la depresión postparto y en el trastorno disfórico premenstrual, sí se ve que hay un incremento de los síntomas obsesivos. De hecho, cuando tú revisas a una paciente con una depresión postparto, por supuesto que hay una caída brusca de la progesterona y empieza a liberarse prolactina y estrógenos otra vez, porque acuérdate que la progesterona es la que está mandando cuando la mujer está embarazada. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando el niño nace y se desprende la placenta, cae bruscamente la progesterona y sube los estrógenos y sube la prolactina. ¿Qué ocurre allí? Se inhibe más la serotonina. Entonces, ahí, cuando tú revisas a una mujer con depresión postparto, María Laura, tú ves que lo que tiene en la cabeza son ideas obsesivas. Son ideas obsesivas, empieza a angustiarse que se le puede caer el niño, que el niño se le va a ahogar dándole la teta, que el niño se le va a ahogar con el biberón, que el niño bañándolo lo puede ahogar. Dígame si me anda lo que te era y tiro el niño por la ventana. Entonces, la madre se empieza a atormentar y empieza a entregar, a postergar o a darle el niño a la mamá, a la otra abuela, al papá. Llévense el niño, no quiero ver el niño. Y no le da pena, le da vergüenza decir por qué no quiero atender al niño. O ideas obsesivas de muerte, de que el niño se va a morir de muerte súbita, de que va a dejar de respirar. Prácticamente no duerme toda la noche verificando que el niño esté respirando, que el niño esté moviéndose, que el niño... Entonces, son ideas obsesivas realmente lo que hay ahí. Entonces, sí sabemos la depresión postparto y el trastorno disfórico premenstrual, que también está relacionado con las hormonas, donde se incrementan las ideas obsesivas. Fíjate que es muy interesante porque nos ha permitido estudiar la influencia de las hormonas en el TOC. A ver, Voy a tratar de ser más breve. No, sí, porque, mira, tengo aquí como 20 preguntas, pero creo que no va a alcanzar porque nos quedan 10 minutos para terminar nada más. Entonces, la pregunta es la siguiente. Los trastornos, o en este caso,
¿Las obsesiones y las compulsiones cambian a lo largo de los años o siempre son las mismas? Muy buena pregunta, excelente pregunta. Probablemente es alguien que conoce a alguien con TOC o que ha tenido TOC. Fíjate, va cambiando con el tiempo. Las personas pueden comenzar con las clásicas ideas obsesivas de suciedad, de contaminación y de compulsión de lavarse las manos o pasar trapitos con alcohol o echar Lysol o sprays alcoholados por todos lados y pasar de ahí a unas ideas obsesivas religiosas, sexuales, de daño y van migrando. Lo más común es que con el tiempo va migrando los síntomas obsesivos y compulsivos, va cambiando durante el tiempo. Inclusive van apareciendo otras cosas como la depresión, las fobias y trastornos de abuso de sustancias. Entonces sí va cambiando. Me imagino que el estrés en este tipo de pacientes exacerba los síntomas, ¿verdad? Sí, fíjate, cuando el estrés externo, cuando una situación externa supera el estrés que tiene el individuo internamente, es donde hay el conflicto y se empeora el cuadro. A veces el individuo está sometido a una situación externa que ni siquiera se da cuenta, porque la tensión intrapsíquica es tan fuerte que no capta el estresor externo, ¿ok? Y se centra más. O que el individuo, por ejemplo, un muchacho que tiene un examen el día siguiente, comienzan las obsesiones a ser más fuertes y no puede estudiar o no puede prepararse para el examen. También ocurre con bastante frecuencia. Mira, tú hablabas de la serotonina como uno de esos neurotransmisores que están allí que se alteran con el trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, a propósito de eso, se me ocurre preguntarte si ciertas hierbas como la hierba de San Juan, la actividad física, los ácidos grasos omega 3, la acupuntura, la melatonina, el triptófano, pueden ayudar complementariamente a ese fármaco que estás prescribiendo y que dices que es la única vía para aliviar un TOC, sí puede ayudar y mejorar también la calidad de vida del afectado con TOC. Claro, fíjate, buena tu pregunta porque hay que tener mucho cuidado, porque hay gente que toma productos naturales pensando que los productos naturales no tienen interacción con los medicamentos. Y Cualquier cosa que usted vaya a tomar, consúltelo con su médico. Así sea un producto natural o parezca innocuo la sustancia, pregúntele a su médico. Fíjate, el problema que hay, por ejemplo, con la hierba, con la raíz de San Juan o el St. John Wort, o con el triptófano o el 5-HTP, que es otra cosa. Una cosa es 5-HTP, 5-hidroxitriptofano, y el triptófano puro es otra molécula. El hecho de tomar una de estas tres cosas, que son precursores de la serotonina, ¿ok? ¿Qué puede pasar si un individuo está tomando antidepresivos inhibidores selectivos de serotonina? Es decir, promueven la producción de serotonina y usted mete sustrato, usted puede inducir un cuadro de síndrome serotoninérico que es grave. La persona se le baja la tensión, taquicardia, sudoración, se pone pálida, le da una pálida, como se dice en criollo a la persona, sí, claro, ¿no? Se puede poner rígida, después ganas de ir al baño, diarrea, etc. Entonces, mosca. El uso de sustratos, nosotros lo usamos a veces. 5-HTP, triptófano, yo prefiero mil veces el triptófano. Yo tomo 5-HTP. Yo tomo 5-HTP. Por eso, claro, pero el 5-HTP es muy bueno, es para el sueño. Fíjate, el 5-hidroxitriptofano mejora la calidad del sueño, no como precursor de la serotonina. Como precursor, el triptófano puro es mucho mejor. Y lo otro es la raíz de el St. John Wort o la raíz de San Juan. Entonces, fíjate, a veces lo podemos utilizar cuando vemos que se tranca el proceso o que el individuo tiene poco ingreso de precursores de la serotonina o tiene una intolerancia, por ejemplo, a algunas proteínas, a algunos lácteos o algunas sustancias que disminuyan el ingreso de precursores de serotonina. Y lo que sí está demostrado es la actividad física en la mañana, baja el cortisol, mejora los síntomas obsesivos compulsivos, hacer actividad física en la mañana, sobre todo cardiovascular. Lo otro es el uso de magnesio. Está demostrado que el uso de magnesio también mejora a los pacientes con trastorno obsesivo compulsivo, junto con el tratamiento, por supuesto. La utilización también en países donde hay 4 estaciones, la utilización de fototerapia o terapia lumínica también puede ayudar. Y lo otro es respetar horarios. Tener horarios, ahí sí tienes que ser obsesivo, porque los obsesivos tienen la polaridad a millón. Fíjate, los obsesivos compulsivos son tan correctos en muchas cosas, pero tú vas al cuarto, un obsesivo compulsivo es un desastre. Tú vas al baño, un obsesivo compulsivo es un chiquero. Entonces, fíjate, hay como una suerte de polaridad allí, ¿no? Entonces,
porque por ser tan perfeccionistas terminan siendo imperfectos o gastando la energía en otras cosas que le consumen tiempo y actividad. Entonces, vuelvo y te repito, hay que tener mucho cuidado con utilizar sustancias paralelas. Algunas se pueden utilizar, pero siempre bajo prescripción médica. El omega 3, hay estudios del uso de omega 3 también en TOC como que ayuda, potencia el tratamiento que está indicado. Fíjate que yo tengo la manía todavía del colegio con el profesor de levantar la mano. Epa, yo quiero hacer otra pregunta. Sí. Bueno, esta es la última pregunta porque nos quedan 3 minutos nada más, ¿no? ¿Cómo debemos comportarnos con las personas que están afectadas por este trastorno? O sea, ¿cuál debe ser la conducta de las personas que rodean a un obsesivo compulsivo? Ok, fíjate, lo primero es, si reconoces que tiene un trastorno obsesivo compulsivo, recordemos que un trastorno más frecuente de lo que pensamos puede llegar al 3% hasta el 5% de la población. Es decir, probablemente hay algún obsesivo compulsivo alrededor nuestro. Por ejemplo, una persona con síndrome de Asperger tiene 4 a 6 veces más probabilidades de sufrir de TOC. La gente con enfermedades neurológicas también tienen probabilidades de sufrir de TOC, ¿no? Entonces, generalmente están cerca. Entonces, lo primero que tienes que entender que probablemente hay gente cerca que sufra de TOC. Ser comprensivo y empático. No juzgarle. No decirle estas cosas que son terribles, pero pon de tu parte. Pero piensa en otra cosa. Pero cambia de canal. Pero va a la playa. Sale a divertirte. Búscate una novia. Búscate un novio. Búscate un marido. O sea, ese tipo de comentarios lo que hacen es generar mucho más malestar en el individuo. No haga eso. Dígale a la persona, mira, estoy aquí para ayudarte en lo que tú necesites. Pídeme lo que tú necesites a ver en qué te puedo ayudar. A veces una compañía en silencio es mejor que una psicoterapia silvestre, esa que te pueda dar tu vecina o el vigilante de tu edificio. O sea, mosca. Entonces, acompañar. Y lo otro es invitarle a buscar ayuda. Si la persona no quiere buscar ayuda sola, decirle, bueno, vamos a buscar ayuda, pues yo también estoy afectado. Si un familiar cercano, mi pareja, si es mi hijo, mi madre, mira, mamá, va a buscar ayuda, o mira, mi amor, va a buscar ayuda, porque estamos afectados, vamos a buscar ayuda a todos. Y así la persona se siente más cómoda en buscar la ayuda profesional. Pero no juzgue a la persona, porque la persona no tiene la voluntad de poder controlar eso, porque si no, no lo haría. Nadie quiere sufrir ese infierno irremediablemente e innecesariamente. Nadie se va a antojar de eso, es lo que quiero decir. Yo creo que el mensaje ya para cerrar, porque nos quedan 2 minutos, es para eso están los especialistas. Siempre es bueno consultar. La salud mental se trata con un médico, así como la salud orgánica. Debemos acostumbrarnos a la idea de que necesitamos salud mental y balance emocional. Y si no nos sentimos en balance y en paz, siempre es bueno consultar con un especialista para descartar si uno tiene un trastorno o no lo tiene, porque merecemos vivir con calidad de vida. También quiero decirle a las personas que nos están viendo que esta conversación va a quedar toda grabada en mi IGTV porque está muy interesante y yo creo que vale la pena repetirla y escucharla con cuidado. Que si no se respondió alguna pregunta, yo creo que sí se respondieron muchas de las que se estaban planteando. Pueden preguntarle a mi invitado por DM, que su cuenta de Instagram está allí fijada desde hace ratito. Dice @madridperosa es la cuenta de mi invitado. Por allí pueden formular sus preguntas por DM. Y yo voy a colgar, apenas terminemos la conversación, todos los datos del doctor y esta conversación allí en mi Instagram y mi IGTV. Me encanta siempre conversar mucho contigo porque sabes demasiado y yo te pregunto algo y superas las expectativas en la respuesta. Siempre me das mucha más información de la que te pido y eso pues favorece a todos aquellos que disfrutaron de esta conversación. Así que muchísimas gracias, Luis. No, gracias a ti, María Laura, por este espacio, esta ventana para llegar a la gente que está ávida de información y que, mira, sabiendo que eso existe, busca ayuda. Hay gente que está sufriendo su infierno encerradito clandestinamente. Busca ayuda, esto existe. Esto ocupa 3 hasta el 5% de la población. Farmacoterapia, terapia familiar, psicoeducación, técnicas de relación y visualización, intervenciones sociales y la terapia cognitiva conductual. Fíjate, hay una terapia cognitiva conductual específica para el trastorno obsesivo compulsivo. Es decir, estamos instrumentados para abordar este trastorno tan severo, tan discapacitante que genera tanto sufrimiento. Hay esperanza para eso. Inclusive hay cirugía, que no hablamos de eso. Hay hasta una cirugía que se era una hacer, de las 23 que es la psicocirugía para el TOC, que es otro tema.
Pero lo que te quiero decir Doctor, es que era una de las 23 hay preguntas que alternativas. tenía, pero se va a cortar. Se va a cortar. Era una de las 23 Ok. preguntas que te tenía para la próxima. Ok, seguro, María Laura, gracias. Chao. Pero hay esperanza. Hay esperanza Seguro que para sí. la gente que tenga TOC. Dale, pues, encantado. Chao.